Dele. Buenas tardes, amigos de Página 7. Estamos con el ministro de Defensa, Luis Fernando López, para hablar acerca del decreto supremo que se aprobó esta mañana en relación al ascenso de militares. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, un gusto, ¿cómo estás? Esta mañana, de manera inédita, se ha aprobado un decreto supremo por el cual se asciende a los militares de las Fuerzas Armadas sin que haya una ley de la Asamblea Legislativa. ¿Puede explicarnos por qué pasó esto? En realidad, me gustaría, antes de explicarte por qué, me gustaría leerte el artículo único, que en realidad quiero aclararte un par de conceptos, ¿puede ser? Adelante, ministro. ¿Ya? ¿Me escuchas? Le escucho. Sí, está perfecto, Algo. ministro. Ya, ok, ya. Sí. Mire, el artículo único dice lo siguiente. En tanto la Cámara de Senadores dé cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, Ujú. se procede a la imposición de grados y entrega de bastones de mando, sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas. Ajá. ¿Ya? Aprobado por el Tribunal Superior de la Fuerza Armada a fin de garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y mantener a las Fuerzas Armadas en el grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su misión. Ujú. Fíjese que acá no existe la palabra ascenso, es imposición de grados y entrega de bastones de mando, Ujú. sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas. Primer concepto. Ujú. Claro, el ascenso es la palabra, digamos, conocida, ¿no? Pero Claro. esta es una imposición de grados técnicamente hablando. Ujú. Es decir, no se requiere entonces de una ley precisamente como estaba, además en el Senado. Esto estaba en trámite en el Senado, ministro, si nos puede explicar un poco en qué En quedó realidad, este trámite. hace mucho tiempo en el Senado ha estado este trámite, se han reunido comisiones, recomisiones, las Fuerzas Armadas han entregado absolutamente todos los respaldos que, desde las cosas que le pedían, algunas incoherentes, Ujú. otras sí necesitaban una documentación. Las Fuerzas Armadas han entregado y han cumplido exactamente con todos los pasos del proceso. Simplemente ratifica el ascenso en las Fuerzas Armadas. No Ujú. tiene ninguna incidencia en el tema de nombramientos o todo. Toda esa parte depende justamente del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas Ujú. y de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que ya tienen estipulado el tema de las calificaciones de los 30 y tantos años de formación militar de los generales. Ujú. Entonces, evidentemente, y aquí vamos al punto, la Asamblea no ha querido, ha dilatado, Ujú. ha generado un acto de irresponsabilidad absoluta con este tema. Y es por eso que al final se decidió eh, ir por esta vía para poder entregar los sables y los bastones de mando. Bien. ¿Cuánto tiempo se ha demorado este trámite para explicar un poco, ministro? ¿Qué tiempo se ha demorado? ¿Desde cuándo hasta cuándo, más o menos? Esto se presentó entre enero y febrero de este año. Ujú. Así que imagínese cuánto ha tardado. Ujú. Y el tema conflictivo, digamos, es que los generales, como dentro de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, tienen un tiempo para ser interino. Ujú. Ministro, hay una inestabilidad en la señal. No sé Ya si había, puede volver son a repetir, 60 por días, favor, ya esa que parte. más. No, que los generales, dentro de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ujú. ellos no pueden estar más de 60 días como comandantes de fuerza interinos, por ejemplo. Ujú. Entonces estaba perjudicando absolutamente todo el tema administrativo y por ende el tema operativo. Ujú. Y es por eso que se dice que estaban dejando a propósito
indefensos al pueblo boliviano, tanto para la seguridad del interior como exterior del país. Al mediodía en el acto le escuché decir que hay una especie de represalia de parte del MAS en relación a que en noviembre los militares precisamente no apoyaron al expresidente Evo Morales. ¿Cómo es esto? A ver, este es un tema político, ¿ya? Y clarísimo, clarísimo. Las Fuerzas Armadas en noviembre hicieron lo que tenían que hacer dentro del marco de la Constitución Política, el Estado y la democracia. A raíz de eso, la consecuencia es que hay un exmandatario en el exterior, ¿sí? Y eso obviamente tiene un alto sentido político para los asambleístas y es un tono absoluto de revancha y venganza contra las Fuerzas Armadas. Eso es la lectura políticamente correcta, porque no hay otra explicación, ¿entiende? Entonces, por eso decimos eso. Es decir, ahora, no hay el riesgo de que más adelante se pueda cuestionar este decreto supremo. Es decir, está blindado legalmente en este caso, entre comillas, el ascenso. Usted me decía que en realidad no es un ascenso, sino es un procedimiento que está contemplado dentro de la normativa. Pero en el futuro no hay la posibilidad de que esto se pueda cuestionar, se pueda de pronto objetar, señor ministro. No lo sé, no lo sé. Pero la idea es que este cambio sí tiene un blindaje, en todo caso, un blindaje legal. Lo que sea. Claro que sí, claro que sí, esto es producto de un trabajo de muchos técnicos en derecho, constitucionalistas, por lo tanto tiene absolutamente el respaldo que corresponde. Bien. El expresidente Morales ha insistido varias veces desde Argentina, No señalando. voy a hablar de él, no voy a hablar de él, eh, no tengo nada que contestar, Bien, no tengo nada que tenía una contestar. pregunta justo sobre ese tema. Ahora, ministro, esta determinación o este decreto supremo, eh, ¿qué permite en realidad a las Fuerzas Armadas y cómo se materializa? ¿Qué Nada, cambios significan en las Fuerzas Armadas? absolutamente ningún cambio, es simplemente la imposición de grados, bastones y entrega de sables o espadas a los de la Armada. Es un acto natural, es un acto regular, Ujú. recurrente, que tendría que haber sido hace mucho tiempo. No cambia en nada. Bien, es decir, pero hay generales que van a subir o militares que van a subir de rango, Claro, etcétera, ese hay, movimiento, hay co- ¿cierto? claro, hay coroneles que ascienden a A generales, exacto. generales de brigada a generales de división y generales de división a generales de fuerza. Algo natural dentro de las Fuerzas Armadas. Y la última pregunta, señor ministro, ¿cómo se encuentran las Fuerzas Armadas en este momento? ¿Cuál es la lectura que tiene del contexto actual? Muy buena pregunta. Absolutamente cohesionadas, comprometidas con la democracia, con la constitución política del Estado, con un gobierno legalmente constituido, se encuentran con la moral alta, peleando 24/7 contra el coronavirus, pero no solo en las calles, sino también colaborando en la planificación, en la estrategia, en este caso de los tantos rastrillajes que hay a nivel nacional, porque los militares son preparados para la planificación y para la planificación estratégica y operatividad, es decir, hacer realidad lo que se planifica. Por lo tanto, creo que esta ha sido una oportunidad para demostrar las potencialidades que tienen las Fuerzas Armadas para la conducción de una estrategia en casos en este caso, de la pandemia, ¿no? Bien, ministro, le agradezco muchísimo por su tiempo y por esta gentileza que tiene con Página 7. No, un gusto a todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, señor ministro.